Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones, y por su contenido nadie lo debe de ver. Este fanfic le pertenece a Acoustic Ghost. Capítulo 1. Preludio a la oscuridad. Ubicación: Reino Champiñón. Lugar: capital del reino / palacio de PH. Hora: mediodía. Los cielos sobre el reino Champiñón estaban oscuros, no por el paso del día a la noche, sino por el poder y la magia más oscuros y poderosos. El palacio Champiñón estaba dañado y humeaba en varios lugares mientras guardias, soldados y caballeros luchaban contra sus enemigos mortales, las tropas Gomba y Koopa. Los aldeanos del pueblo que se veía desde el palacio habían sido dispersados por todo el reino para su propia seguridad. A pesar de que el rey del reino Koopa había asegurado que nadie resultaría herido, la princesa Peach no iba a correr ese riesgo. Especialmente con la Alianza de la Oscuridad, que había atacado su palacio hacía menos de un día. 1. La princesa Toadstool, o Peach como la conocían sus amigos, era una hermosa joven de tan solo 26 años, con una figura esbelta y un gran busto que casi siempre estaba cubierto por su característico vestido rosa. Sin embargo, hoy vestía un traje rosa ajustado con una armadura plateada encima y la espada champiñón como su arma predilecta en esta batalla por su reino. Alzando su espada, la princesa, normalmente bondadosa, lanzó un grito de guerra mientras se abalanzaba sobre su enemiga, decidida a expulsarla de su hogar. Su enemiga le sonrió con desdén mientras ella alzaba un brazo cubierto de escamas, antes de girar su cuerpo con rapidez y lanzarla por los aires con un coletazo. Al estrellarse contra un montón de escombros, Peach se quitó los restos de encima, dejando al descubierto su armadura dañada y su espada rota. Desechando la espada, invocó su siempre fiel paraguas. En el campo abierto, no lejos de la entrada del castillo, se libraba otra batalla. Esta vez, una joven parecida a Peach en apariencia y constitución física lideraba el ataque, golpeando a cualquier enemigo con sus poderosos golpes. Sin embargo, sus ataques la atravesaban, y su adversario se burlaba de ella antes de agarrarla y teletransportarla al cielo, dejándola caer donde la princesa Peach seguía luchando. Sobre su cabeza, se libraba una batalla tan feroz como la suya. 3 estelas de luz surcaban el cielo, chocando ocasionalmente entre sí antes de separarse. Las luces roja y verde luchaban contra una luz amarillo-anaranjada que parecía ser superior a ellas. Las luces naranjas y verdes que flotaban en el aire eran los hermanos Mario, Luigi Mario y Mario J. Mario. Los gemelos se parecían bastante, salvo por el hecho de que Mario era unos 7,5 centímetros más bajo que Luigi, con una estatura de 1,75 metros. Ambos tenían el pelo castaño corto y ojos azules. La única diferencia era que a Luigi lo llamaban a menudo matón delgado por su apariencia esbelta, mientras que Mario era más corpulento. 2. Ambos estaban exhaustos, pues jamás se habían enfrentado a un enemigo tan poderoso como el que tenían delante. Claro, habían luchado contra él en varias ocasiones, ganando una o 2 veces y perdiendo otras, pero nunca se les había ocurrido que su enemigo fuera más fuerte que ellos, sobre todo porque a veces perdía contra Mario, lo que les hacía pensar que el dúo era superior. Claramente, estaban equivocados en todo. La mancha naranja se desvaneció antes de reaparecer entre ellos, y luego les propinó una patada con las piernas abiertas que los derribó. Mientras los héroes del reino Champiñón y Sarasaland, respectivamente, caían junto a sus princesas en el patio, las luces se desvanecieron de sus figuras mientras Peach y Daisy corrían hacia los 2 valientes fontaneros convertidos en guerreros. La luz naranja descendió del cielo y se posó sobre las rocas frente al patio, antes de transformarse en un hombre. Un hombre que no era mayor que ellos. En otra vida, podría haber sido el hermano de Peach por su parecido. Cabello rubio y erizado, ojos azules de mirada fría, pantalones negros, un abrigo naranja con cremallera y un símbolo en espiral negro en la espalda con 3 cadenas en la parte delantera, mangas largas y holgadas, guantes negros, botas negras y, finalmente, un bastón negro en su mano derecha con 3 orbes flotantes a su alrededor y una espada kunai de 3 puntas. La espada se desvaneció en el aire mientras el bastón se transformaba en 6 orbes y luego en un collar. El rey guerrero del reino Koopa se sentó, mientras sus reinas dragón y fantasma tomaban lugar junto a su amado / rey. Basta.
Gritó Peach caminando delante de los demás mientras Daisy usaba magia curativa en sus amigos. Detén esta locura, Naruto. ¿De qué servirá destruir los reinos? ¿Destruir? No tengo ningún deseo de destruir. Durante mucho tiempo, menospreciaste a Bouzete y Bouzete como si no valieran nada. Ustedes, desde el reino champiñón hasta Ciudad Onk, trataron a los del reino Koopa como ciudadanos de segunda clase. Soy el heraldo de la paz. ¿No sería mejor si todos los mundos estuvieran bajo una misma bandera? Dijo Naruto. No eres más que un demonio con forma humana. Gritó Daisy. La reina del fantasma fulminó con la mirada a Daisy. Cuida tu boca, mocosa, o te cortaré esa sucia lengua. Naruto levantó la mano, silenciando a la mujer fantasma. Tal vez, pero mis resultados hablan por sí solos. El continente de Mobius está en paz. La resistencia, el imperio Eggman y el clan Knuckles finalmente están en paz. Un continente famoso por sus constantes guerras civiles. Puse fin a esas guerras uniendo a la gente bajo mi estandarte, dijo Naruto. Luigi se levantó lentamente para luchar. Esa guerra terminó con incontables muertes y la esclavitud de su pueblo a la emperatriz Huevo y su ejército de robots. Gritó el jugador 2, cuyo atuendo era de color verde. Naruto se encogió de hombros. Los sacrificios eran inevitables. Ivara Eggman me prometió no solo su reino, sino también a sí misma. Lo único que queremos es paz para nuestro pueblo. Te di a elegir. Unirte como estado miembro del nuevo imperio Koopa, ser un estado subordinado o enfrentar la subyugación por la fuerza. Todo eso significaba que perderíamos nuestra independencia. Gritó Daisy. Pero habrías prosperado, dijo Naruto. Mario se levantó y buscó en lo más profundo de su ser, extrayendo todo el poder que pudo. Su mono vaquero azul volvió a ser blanco, su gorra también se volvió blanca y adoptó una postura de combate. No nos rendiremos. Ni ahora, ni nunca. Gritó Mario. Entonces no nos dejas otra opción. Haré lo que sea necesario para traer la paz a este mundo, dijo Naruto mirando a Peach. Incluso si tengo que matarte, mi hermosa princesa, añadió Naruto, poniéndose de pie y abalanzándose sobre el grupo con sus reinas detrás. Los héroes contraatacaron con la intención de poner fin a esta pelea. Capítulo 2. La chica reptil y el chico humano. Ubicación: Reino Koopa. Lugar: Palacio de Bouzete. Hora: mediodía. Las tierras de Koopa y Gomba eran básicamente un páramo desolado, centrado en un enorme volcán. De dicho volcán brotaban ríos de lava. Debido a la gran cantidad de azufre y ceniza, el cielo permanecía casi siempre oscuro. Una flota de dirigibles y una armada de tanques sobrevolaban la zona, volando en formación. Si bien los Koopa eran criaturas que vivían principalmente bajo tierra, sobre el terreno se alzaba la imponente fortaleza del Reino Koopa. El Reino Koopa era, sin duda, una de las potencias militares más fuertes del mundo, solo superada en poder por el Imperio Eggman. En ese momento, la actual reina de todo el reino caminaba por el pasillo alejándose de su sala del trono, acompañada por el primer ministro Kamek, los diversos representantes tribales y sus principales asesores militares. Todos le decían que debía invadir otro país para mantener a los demás atemorizados por los Koopa. Eso y encontrar pareja. La reina de los Koopa se llamaba Bouzete, en honor a su padre y último rey del reino Koopa, Bowser. Bouzete era sin duda una de las mujeres más bellas del mundo. De hecho, rivalizaba con las princesas del reino champiñón. Bouzete era alta. Más alta que la mayoría de las chicas, o incluso mujeres de 14 años, con casi 1,88 metros de altura, brazos y piernas musculosos que parecían capaces de aplastarte como una uva, un abdomen bien definido, grandes pechos de copa de D, ojos verdes, grandes cuernos, colmillos, piel bronceada y una larga melena roja recogida en una coleta.
Además, tenía un pequeño caparazón verde con pinchos en la parte baja de la espalda que podía agrandar, encoger o incluso quitar a voluntad, una cola naranja de 1,83 metros de largo con un collar de pinchos, brazaletes y pulseras a juego, guantes negros hasta el codo y un leotardo negro sin tirantes, que dejaba al descubierto la mitad superior de sus pechos y escote con una gema verde, una media falda y botas negras hasta el muslo con un tacón de 5 centímetros. Por muy guapa que fuera, su actitud era otra historia. Era grosera, antipática, arrogante y, a la vez que fuerte, un poco tonta. O al menos eso pensaban las personas de otros países. Tenía sus momentos amables, pero en general era grosera y antipática. Y bastante solitaria. Consideraba Boete y Chompete sus amigas, pero rara vez salía con ellas. Estaba harta de pensar en maneras de invadir, secuestrar o firmar tratados con Sarasaland, el reino champiñón, la ciudad-estado de New Donk City o los países y diversas facciones del continente de Mobius. De hecho, las únicas personas con las que realmente tenía algún tipo de alianza eran Ibarra Eggman o Boete. Gruñendo, su mente volvió a pensar que Kank quería que se apareara con uno de los machos Koopa o Goomba más fuertes. Los Koopas se dividían en 3 categorías. Las formas pequeñas, las formas monstruosas y las formas humanoides o también conocidas como formas reptilianas evolucionadas. Su abuelo había sido un mientras que su padre había sido una forma monstruosa. Ella misma era una forma pero considerando que uno de cada 10,000 Koopa y Goomba era difícil encontrar a alguien similar a ella. Si bien los Koopa y Goomba en su conjunto formaban uno de los ejércitos más fuertes del mundo, en realidad eran bastante clánicos. En todo el reino Koopa, había alrededor de 2000 clanes que formaban 200 tribus. Solo gracias a su linaje y poder todas esas tribus la obedecían. Podría ser justo en el reino Koopa. El hecho de que el clan / tribu Bowser hubiera gobernado durante 3 generaciones, abarcando 200 años, era un auténtico milagro. Sus posibilidades de mantenerse en la cima eran escasas, ya que era la primera mujer gobernante del Imperio Koopa en más de 3000 años. Negando con la cabeza, sus pensamientos volvieron al matrimonio en cuestión. Las Koopa y Goomba hembras no eran raras, pero sí muy poco comunes. De la docena de huevos que ponía una Koopa / Goomba hembra, solo uno sería hembra, y las probabilidades de que fuera una monstruo hembra eran aún menores. Las solían tener partos de crías únicas. Ella misma había nacido viva, pero, aún más raro, era una mer. Eso la convertía en una herramienta política y militar extremadamente valiosa. Lo que nos lleva de vuelta a su situación actual. Kang le había traído solicitudes para nada menos que 2000 monstruos y SFS. Todos con fuertes lazos y linaje. Ninguno que llamara su atención. Respirando hondo, entró en su jardín de rosas. El único lugar en todo el reino Koopa que tenía vida. Un regalo de Ibarra por su 12º cumpleaños. Estaba prohibido que cualquiera, excepto ella, pusiera un pie allí. Caminó hacia el pequeño lago que se encontraba en el centro. Sonrió mientras se desvestía, liberando su piel dura pero hermosa de los confines de su leotardo de cuero negro favorito, se quitó la corona y desató la cinta que mantenía su cabello, normalmente recogido con esmero, en una melena desordenada que le llegaba justo por encima de la cola. En definitiva, una hembra deseable. Dejó su ropa bajo un árbol y se adentró en las frescas aguas del lago. Se estremeció al primer contacto. Gracias al volcán, gran parte del agua del reino Koopa era subterránea y estaba prácticamente libre de bacterias o gérmenes dañinos. Este era uno de los pocos lugares que calmaban su furia. Bowser se recostó hacia atrás y comenzó a flotar, dejando que el agua fresca acariciara su piel. Al acercarse al centro del lago, respiró hondo y se zambulló. Aunque el lago solo tenía 30 metros de profundidad, fue muy divertido bucear y permanecer bajo el agua un rato. Estuvo sumergida unos 20 minutos antes de tocar el fondo y salir disparada a la superficie. Una vez que emergió, respiró hondo, dejando que el aire fresco la llenara y expandiera sus pulmones. Lady Bowser, dijo una voz desde la orilla del lago, donde estaba su ropa. Miró en la dirección de donde provenía su voz y frunció el ceño. Allí estaba un Koopa de
A diferencia de ella, él era de estatura más baja, apenas 1,65 metros, con la piel bronceada que parecía ser la norma entre los Copa de Er, una túnica azul de mago con cuello y mangas blancas, un bastón mágico Copa y gafas. Gruñendo en lo más profundo de su garganta por la intrusión en su santuario privado, nadó lentamente hacia Kamak y emergió del agua. Algo que sin duda irritó a la maga. Vio la lujuria que brotó en sus ojos. Sinceramente, le importaba un bledo que la mirara. Que mirara, no era tan tonto como para tocarla íntimamente. Si bien era poderoso mágicamente y consejero de su padre, no era ni de lejos tan fuerte como él, y ella lo había matado cuando tenía 10 años. Agarró su leotardo y se lo puso. El agua hizo que el cuero se le pegara aún más a la piel de lo normal. ¿Qué quieres, Kamak?, preguntó Bowsette mientras se ponía una sola bota. Mi señora, tenemos mucho de qué hablar. Varias tribus, tanto aliadas como rivales, esperan a que elija a su pareja. Y también hablaremos de cuándo volveremos a invadir el reino champiñón, dijo Kamak. Bowsette lo miró. Las tribus y el consejo ya conocen mi postura sobre el apareamiento. Solo alguien tan fuerte como yo será mi pareja. Que yo sepa, nadie, ni siquiera Loser, es más fuerte que mi padre, y él era un monstruo. En cuanto a una invasión, eso no va a suceder. Gracias a los tratados internacionales, no podemos atacar durante un año de juegos armónicos, dijo Bowsette. Kamak entrecerró los ojos tras sus gafas. Esos juegos no tendrán lugar hasta dentro de 6 meses. Si bien no podemos librar una guerra total, aún podemos coordinar una escaramuza de 1 mes con el ejército del reino champiñón en las grandes llanuras, dijo Kamak. Bowsette tarareó. Organizar una escaramuza en las grandes llanuras entre sus fuerzas era un trabajo arduo. Requeriría semanas de coordinación minuciosa, con un tercero examinando las armas para asegurarse de que solo causaran heridas y no muertes. Sin mencionar el reparto monetario de semejante evento. ¡Qué dolor de cabeza! ¡Boom! ¡Splash! Bowsette y Kamak se giraron, Kamak alzando su báculo haciéndolo brillar, mientras las manos de Bowsette se incendiaban y las llamas lamían los bordes de su boca. La reina dinosaurio soltó el control de su mana al ver lo que caía al lago. Corriendo hacia allí, saltó al agua y nadó hasta el cuerpo que había caído, antes de agarrarlo y arrastrarlo hasta la orilla. Notó que era un chico de su edad. Su cabello era del mismo color que el de Peach, con una piel suave, solo un tono o 2 más oscura que la de Peach. No podía ver sus ojos, ya que estaban cerrados, pero tenía 3 marcas parecidas a bigotes en cada mejilla. Su cuerpo estaba plagado de heridas, sin duda recientes de una batalla. La más evidente era un agujero del tamaño de un puño cerca de su corazón. Podía ver blanco, lo que indicaba hueso en la parte más profunda de la herida, pero se estaba cerrando lentamente. ¿Regeneración? No, estaba sucediendo que llevaba una chaqueta naranja, una camisa negra y un par de pantalones con estampado de tigre. Sus ojos se abrieron de golpe revelando un azul zafiro, mientras jadeaba. Watashi wa anata ni shippai shimashita, Sakura-chan, Faibu Watashi, antes de desmayarse nuevamente. 3, está vivo, susurró Bowsette para sí misma con asombro. Kamak, necesita ser curado ya. Aunque Kamak se resistía a obedecer a su reina, agitó las manos y comenzó a curar al muchacho. Una vez que se estabilizó y estuvo fuera de peligro de muerte inmediata, Kamak envió un mensaje psíquico a los guardias cercanos. Varios minutos después, varios guardias entraron junto con Shaman, quien también lo curaba. Mientras Kamak lo sanaba, Bowsette se preguntaba en qué tipo de batalla habría participado para sufrir tales heridas. Bowsette sonrió con una amplia mueca llena de colmillos al cuerpo tendido mientras se lo llevaban. Será mejor que no mueras, hombrecito. Eres demasiado interesante para morir por heridas tan leves. Bowsette, la reina del reino Koopa, te tiene en la mira. Capítulo 3. Cuando el niño despierta. Ubicación: Reino Koopa. Lugar: Castillo Fortaleza de Boer, salas de reuniones tribales. Hora: temprano por la mañana.
El Consejo del Reino Koopa estaba compuesto por representantes tribales. Algunos de los Koopa y Gomba más fuertes de todo el reino Koopa, solo los jefes y ancianos tribales. Considerando que las tribus luchaban por los recursos y el territorio como perros y gatos. La mitad del tiempo que el consejo se reunía, discutían sobre territorio. La otra mitad, discutían sobre luchar e invadir otros territorios, específicamente el reino Champiñón y Sarasaland. Allí se contaba una historia sobre cómo los habitantes de los dos reinos se unieron para expulsar a los Koopa y a los Gomba de sus tierras ancestrales. Sin embargo, eso había ocurrido hacía miles de años y los Koopa se habían adaptado bien a sus nuevas tierras. La verdad es que, en realidad, era su naturaleza querer luchar. No le interesaba recordar miles de años de problemas. ¿Pasa algo, Bowser? ¿No pareces estar disfrutando tanto como de costumbre?, preguntó una dulce voz desde su lado, con un ligero matiz metálico. Bowser te miró con el ojo izquierdo mientras cerraba el derecho. Junto a ella estaba su guardaespaldas y mascota, Bowser. Bowser había sido un chomo normal hacía varios años, pero su padre y Kamagi le hicieron experimentos de alquimia y magia, intentando convertirlo en un híbrido de Monster Koopa y Chomp. El experimento fracasó y, de alguna manera, lo transformó en una chica. Intentaron replicar el experimento, pero sin éxito. Una chica a la que le dieron a Bowser como mascota. Bowser era bajita como pocas. Medía apenas 1,47 metros, tenía grandes pechos de copa C y un cuerpo diminuto que Bowser había usado para dar rienda suelta a algunos de sus deseos más básicos. Su piel era de un blanco pálido como un bronceado, ojos negros y una boca llena de dientes afilados como navajas de color plateado, cabello negro azabache con un corte bob, vestía un uniforme de sirvienta negro de manga corta que le llegaba hasta la mitad del muslo con puntas que sobresalían de la parte inferior y mangas abullonadas con una abertura en el pecho, guantes hasta el bíceps, tacones altos negros con suela roja y el tacón de aguja era tan afilado que se podía cortar con su sombra, medias de rejilla negras transparentes rasgadas en varios lugares, dos gruesas pulseras de metal en sus muñecas con 3 segmentos de cadena, y una gruesa gargantilla de metal en su cuello con una cadena que colgaba justo entre sus pechos. Bowser era una chica amable y una de las pocas razones por las que la gente no se atrevía a desafiarla, además de la formidable fuerza de Bowser, era que Bowser era una de las luchadoras más fuertes del reino. Y es muy protectora con su ama. Todo está bien, cariño. Solo pienso en el chico que apareció hace una semana, dijo Bowser. 2-3, eso era solo parcialmente cierto, ya que había estado ignorando la reunión. Durante los últimos 7 días, el chamán y los médicos del reino habían cuidado al niño en una habitación segura del palacio. Los informes que había recibido habían sido, cuanto menos, interesantes. No era un humano normal en absoluto. Si bien había varias personas que no tenían magia, las pocas que la tenían eran poderosas. Según los informes que había recibido, él tenía más que los sistemas circulatorio, nervioso y vascular que un humano normal. También tenía una especie de canal que permitía que una energía extraña circulara en espiral alrededor de su cuerpo. Era una energía rica que rivalizaba con el poder de aquellos bendecidos como la energía kármica de los niños de las 7 estrellas. La energía que ella estaba estudiando en ese momento, ya que era una niña estelar y, por lo tanto, era pH, hasta donde sabía. Bowser sonrió antes de sentarse en el regazo de Bowser. Ahora lo entiendo. ¿Quieres dominarlo, aparearte con él?, dijo Bowser. Bowser miró a su mascota con una mirada juguetona. No me apareo con debiluchos. Solo te permito compartir mi cama porque eres demasiado bueno con tu boca y tu lengua. Bowser besó a Bowser en la mejilla. No te enfades, ama. Solo estaba bromeando. ¿Quieres que te alivie la presión, mi ama? La reina de los Koopa sintió la tentación de meter la cabeza de la chica con temática de Chain Chomp entre sus muslos, obligando a los generales y representantes de la tribu a mirar, sabiendo que no podían hacer absolutamente nada para impedirlo, más que quedarse sentados y observar. Sonrió para sí misma. No sería la primera vez que lo hace. ¿Qué demonios?
Necesito desahogarme, pensó Bowsette mientras, con firmeza pero con delicadeza, agarraba la barbilla de Boucher y la acercaba para besarla. Auge. Toda conversación y acción cesaron. Un ataque al palacio. Boucher saltó de encima de su ama, cuando dos grandes bolas de hierro con púas se formaron en los extremos de sus esposas. Bowsette se levantó y corrió hacia donde provenía la explosión, con los representantes tribales y sus guardias pisándole los talones. Otra explosión. Esta vez la localizó. La habitación donde estaba la rubia. Boucher, ve y asegura la zona. Gritó Bowsette. Boucher saltó por encima de Bowsette y comenzó a rebotar contra la pared con una velocidad que incluso Bowsette solo podía aspirar a igualar mediante la energía Carmack. Bowsette sonrió con picardía. Esperaba que Boucher le hubiera guardado algo. Ubicación. Reino Coopa. Lugar. Fortaleza del castillo de Boer, sala de tratamiento hora. La misma hora que arriba no menos de 3 guardias monstruosos fueron asignados para proteger al chico al que su reina estaba decidida a desenmascarar. Cada uno medía al menos 2,40 metros y tenía una musculatura propia de culturistas, con cabezas galvas parecidas a serpientes y abrigos marrones que ocultaban la mayor parte de su cuerpo, excepto el pecho y las grandes manos. Cada uno portaba un rifle. Si bien su inteligencia era inferior a la media, eran lo suficientemente astutos como para usar armas y poseían un buen instinto y habilidades naturales que respaldaban esta capacidad. En cuanto a la reina, había estado allí al menos una vez al día durante la última semana para ver cómo estaba personalmente. Al quinto día, sus constantes vitales se habían estabilizado y ahora solo esperaban a que despertara. Durante mucho tiempo, varias personas pensaron que el chico no sobreviviría. Bonueste, sin embargo, opinaba diferente. La puerta se abrió y entró una enfermera. Era una coopa de complexión robusta con rasgos reptilianos. Se acercó a los monitores y leyó sus lecturas, antes de anotarlas en una hoja de papel. Digamos lo que digamos de ese hongo, saben cómo fabricar equipos médicos, dijo la enfermera. Los 3 Goombas gruñeron en señal de asentimiento. Tras unos instantes más, la enfermera terminó. Se inclinó hacia Naruto y lo miró a los ojos. Para ser humano, no está nada mal. Me pregunto de qué color son tus ojos, dijo la enfermera. Los ojos se abrieron de golpe, revelando unos ojos de zafiro. La enfermera gritó y retrocedió sorprendida al verlo abrirlos. Los 3 Goombas se volvieron hacia Naruto y le apuntaron con sus rifles. El joven desapareció de su cama y apareció entre los Goombas, pateando a uno de ellos en la cara. El ataque rebotó sin causarle ningún efecto. El Goomba agarró al chico por la pierna y lo arrojó contra la puerta. El chico impactó contra la pared con la fuerza suficiente para romper las piedras. Maldiciendo para sí mismo, se puso de pie y flexionó la mano derecha, haciéndola brillar de color azul. Desapareció de nuevo y apareció frente al Goomba. Estilo puño de hierro. Puñetazo fuerte. Gritó el chico golpeando al Goomba líder en la cara con la fuerza suficiente para destrozarle la mandíbula y provocar una mini explosión. Vale, demasiada fuerza, pensó el chico. Cuando el chico aterrizó, resopló. ¿Quién hubiera pensado que las habilidades combinadas del sensei de cejas pobladas y la abuela serían útiles? Pensó el chico, antes de girar con el impulso. Estilo puño de hierro. Caída del cielo. Gritó el chico mientras le daba una patada al segundo Goomba. El último Goomba tiró su rifle y abrazó al chico antes de que pudiera hacer nada más. El chico gimió de dolor mientras el monstruo apretaba sus brazos, como los de una boa contender, con más fuerza a cada segundo que pasaba. El chico apretó los dientes de dolor. El Goomba empezó a reír. El cabrón se lo estaba pasando bien. Flexionando su mano derecha, intentó concentrarse en girar su energía interior y crear una esfera, rodeándola con una frágil coraza, pero nunca había dominado el ataque, aunque tendría que servir. En fin, no era conocido como el ninja más impredecible por nada. Rasengan roto. Gritó el chico apretando la esfera hasta que se rompió y explotó. Auge. El Goomba y el chico salieron disparados uno hacia el otro y aterrizaron en lados opuestos del pasillo. El chico gimió de dolor mientras se frotaba la cabeza. Le zumbaban los oídos por la explosión y le dolía la cabeza, pero respiraba.
Abrió los ojos y, gracias a su entrenamiento, logró esquivar el puño que tenía una bola de hierro adherida y que impactó contra la pared donde había estado su cabeza momentos antes. No tuvo tiempo de reaccionar cuando un par de piernas fuertes se enroscaron alrededor de su cuello y lo retorcieron antes de lanzarlo. El chico se incorporó mientras miraba a la chica, que era más baja que él. Sin embargo, el simple hecho de que hubiera logrado acercarse sigilosamente era una prueba de sus habilidades. Buscó un arma y vio un trozo de metal roto, lo suficientemente largo como para ser un bastón. Recordando algunas de las lecciones de Hokage Iji, extendió la mano para recoger un trozo de metal roto que era lo suficientemente largo como para ser un bastón. El chico comenzó a retorcerlo con la fuerza suficiente para arrancar el suelo, mientras se lo clavaba a la chica. Bojutsu. Torbellino del bosque. La chica alzó las manos y atrapó el bastón entre ellas, a pesar de que la empujaron varios metros hacia atrás. La chica sonrió, mostrando numerosas hileras de dientes afilados. No está mal, pequeño, pero no es lo suficientemente bueno, cantaba Boucher. El chico comenzó entonces a hacer extraños gestos con las manos. Elemento fuego. Jutsu bola de fuego. Gritó, antes de lanzar una bola de llamas lo suficientemente grande como para cubrir todo el pasillo. Una mujer pelirroja abrió la boca e inhaló las llamas. Con todas las habilidades y jutsus increíbles que había visto, presenciar cómo alguien comía llamas era un problema serio. Mientras el chico estaba distraído, dos grandes cadenas se enroscaron alrededor de su cuerpo, con dos monstruos gigantescos a cada lado, con la boca abierta. Eso no fue gran cosa, resopló Bousete. Aún así hay que reconocerle el mérito, dijo Kamak mientras se acercaba. Logró derrotar a 3 guardias Koopa nada más despertarse e incluso contener a Boucher. Bousete se llevó una mano a la cara. Kamak no se equivocaba. Mirando a su izquierda, observó a los guardias reales. Si bien no eran las criaturas más inteligentes, eran fuertes. Todos los guardias reales debían cumplir con ciertos requisitos de fuerza antes de poder servirle a ella y al reino personalmente. La mayoría de los guardias reales solían romper por completo los lazos con sus tribus y clanes, dedicándose exclusivamente a la corona del reino Koopa. Admito que fue impresionante. Chico, dime tu nombre, dijo Bousete. Dijo el chico inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Qué dijiste?, preguntó el chico. Kamak, Bousete, Boucher y todos los presentes lo miraron como si fuera estúpido. Kamak avanzó. ¿Me entiendes?, preguntó Kamak. El niño seguía confundido. Boucher pareció tener una revelación antes de acercarse y señalar entre ellos, luego su boca y la oreja del chico. Este pareció entender el gesto y negó con la cabeza. No nos entiende. Habla otro idioma, dijo Boucher. Bousete frunció el ceño. Esto no servía de nada. Quería hablar con el chico. Kamak, busca la manera de que podamos hablar con él de inmediato. Los demás, váyanse, dijo Bousete. Kamak asintió y se marchó, seguido por los demás. Probablemente para difundir la noticia de lo sucedido. Bousete se acercó a Naruto y, aunque ella era mucho más alta que él, aún medía 1,68 metros y tenía mucho que crecer. Bousete se señaló a sí misma con el pulgar. Boucher sonrió y se señaló a sí misma. Boucher. El chico miró a ambos antes de comprender lo que decían. Naruto, dijo el chico. La reina de los Koopa sonrió. Bueno, Naruto, nos vamos a divertir mucho, dijo Bousete antes de agarrar a Naruto por la cabeza y estrellarlo contra el suelo. Capítulo 4. Cita para jugar con una chica bajita. Ubicación: Reino Koopa, Palacio de Bousete. Lugar: Jardín del Palacio Central. Hora: mañana. 2 semanas. Habían pasado 2 semanas desde que despertó y 3 desde que llegó a este mundo. Después de despertar luchando contra esos Goma, fueran lo que fueran y ser noqueado por esa mujer pelirroja que se hacía llamar reina, se le había permitido rienda suelta a menos que Bousete lo prohibiera. Era fuerte, casi tan fuerte como Bachan en términos de fuerza física pura.
También demostró tener un dominio de su habilidad para controlar su propio fuego interno. Rápidamente se dio cuenta de que, si se enfadaba, era casi tan violenta como Sakura. 2 veces había recibido un puñetazo. La primera vez fue cuando lo estampó contra el suelo justo después de encontrarse. La segunda vez fue cuando la sorprendió a ella y a Boucher en una posición bastante íntima. El motivo del ataque no fue porque los hubiera visto juntos. La mujer no tenía vergüenza y estaba orgullosa de lo sexy y hermoso que era su cuerpo. No, la razón por la que le dio una paliza fue que la pilló en posición sumisa. Según Boucher, alguien tan poderosa y fuerte como Boucette no debería temer por su posición en la cima del reino porque alguien de fuera la viera en un momento de debilidad. Si bien no tenía reparos en tener relaciones sexuales en público, se negaba a ser vista en una posición de sumisión. Hablando de la chica de la cadena y la bola, le recordaba a una peligrosa combinación de Ino y Anko. Era coqueta y no tenía reparos en provocarlo mostrándole sus pechos. El verdadero peligro de Boucher radicaba en que era tan sádica con sus enemigos como cariñosa con Boucette. Una vez, le rompió el cuello a un monstruo de Goomba porque estaba dormido en su turno de guardia. Se estremeció al pensar en la fuerza descomunal de esas dos mujeres. Su vida corría peligro constante entre ellas. Naruto caminaba por el jardín al que Boeste le había dado acceso. Boeste lo había nombrado VIP sin ninguna razón aparente, solo porque lo encontraba interesante. Después de estrellarle la cabeza contra el suelo, le dijo que más le valía hacerse mucho más fuerte, porque tenía todo tipo de planes para su nueva mascota. ¿Mascota? ¿Una mascota? ¿Quién se cree que es? Refunfuñó el propio Naruto. Ella es nuestra ama, dijo una voz con la que rápidamente se estaba familiarizando y que le resultaba bastante irritante. Naruto se giró y vio a Boucher sentada en un árbol, acariciando a un pájaro con caparazón de tortuga. Parecía estar en paz en ese momento, pero Naruto fue lo suficientemente tonto como para bajar la guardia a su alrededor. Aún le resultaba un poco extraño escuchar su voz. Gracias al pendiente que llevaba en la oreja izquierda, gracias a Kamak, podía entenderla, y también gracias al collar que obligaba a sus cuerdas vocales a pronunciar correctamente las palabras en su idioma. Era incómodo, pero Naruto lo aguantó hasta que se volvió algo natural. ¿Qué haces aquí?, preguntó Naruto mirando fijamente a la chica. Boucher sonrió. Pasé el día en el jardín, ya que Boussy está preparando conversaciones con las demás delegaciones reales y republicanas para el próximo mes. Todo ese asunto político es aburrido, y no entiendo cómo Boussy lo soporta. Naruto se cruzó de brazos. Así es la política. Sarutobi y Tsunade Bachan siempre se quejaban del papeleo y las reuniones del consejo. ¿Qué hace Boeste?, dijo Naruto, probando el nombre de la mujer. Aunque no lo pareciera, Naruto tenía un gran interés en la política. Si bien era el payaso de la clase, sí prestaba atención a las leyes, regulaciones y la política interna tanto de los ninjas como de los civiles. De hecho, en parte gracias a eso lograba salirse con la suya en muchas de sus travesuras, ya que en ese entonces era menor de edad y estaba sujeto a la ley civil. En Konoha, uno solo se convertía en adulto al ingresar al ejército a los 13 o 14 años, o a los 17 en el sector civil. Está hablando de seguridad, de los países miembros que se unirán, de la financiación y de los eventos que quiere introducir para los Juegos Armónicos de este año, a finales de invierno. Eso es dentro de unos 6 meses, dijo Boucher. ¿Juegos Armónicos?, preguntó Naruto. Boucher saltó del árbol y aterrizó frente a Naruto. Naruto retrocedió un paso mientras Boucher lo observaba de arriba a abajo. Lo rodeó. Él vestía una camisa negra de manga corta, pantalones vaqueros azules, un blazer naranja quemado y botas negras. No estaba mal, solo que era demasiado simple para su gusto. Esto te queda bien, Toto. Aunque podemos prescindir del naranja, dijo Boucher. El rubio con bigotes la miró fijamente. Primero, las rocas naranjas. Segundo, concéntrate en lo que acabo de decir, dijo Naruto. Durante el año de los Juegos Armónicos, todos los reinos rezan a los dioses y diosas del mundo. Durante ese año, todas las guerras y conflictos deben cesar. Incluso los más belicistas saben que no deben atacar durante los Juegos Armónicos.
Los demás reinos se abalanzarían sobre ellos como una plaga y sus aliados los abandonarían a su suerte, dijo Boucher con una sonrisa sanguinaria. Naruto se llevó una mano a la barbilla. Suena mucho a los exámenes Chunin, solo que menos mortal. Aunque no hay nada que detenga una guerra salvo que los nobles retiren su apoyo a la aldea atacante, pensó Naruto, recordando aquel desastre en el que no solo murió el Hokage Hiji, sino que una octava parte de las fuerzas de la aldea de la hoja perecieron antes de que pudieran lanzar un contraataque. ¿Y qué vas a hacer, Toto?, preguntó Boucher. El ojo de Naruto se crispó al oír el apodo que ella le había puesto. Lo llamaba así desde que supo que se llamaba Naruto. Decir Naruto era molesto y largo, y Toto era demasiado divertido. Aunque, claro, Naruto no era lo suficientemente fuerte como para vencerla en una pelea. En todo caso, ella era tan fuerte y hábil como Kakashi Sensei. Solo estoy dando una vuelta. El resto del castillo es demasiado caluroso para mí, dijo Naruto. Boucher frunció el ceño. Eso es aburrido, Toto. ¿Qué tal si tenemos sexo en vez de eso? Estoy bastante segura de que a Boucher no le importará si lo hacemos mientras trabaja, dijo Boucher, levantándole el dobladillo del vestido. Naruto se sonrojó ante esto. Era un adolescente, así que siempre pensaba con la cabeza equivocada. Era una de las cosas que Shizune y Tsunade le habían inculcado como parte de su entrenamiento en el camino. A Naruto y Jiraiya les había tomado 2 semanas encontrar a Tsunade y otras 2 regresar a la aldea. Mientras regresaban, Shizune, y por extensión, Tsunade, decidió que a Naruto le faltaba educación sexual. Aparentemente, era una antigua costumbre que aquellos que iban a entrar activamente al servicio aprendieran sobre sexo y los de cierta edad tuvieran clases de seducción. Durante la Segunda y Tercera Guerra Shinobi, incluso tuvieron un problema en el que los Shinobi Kunoichi más jóvenes eran emparejados con los mayores para que pudieran experimentar los placeres del sexo si algo les sucedía. Ese programa en particular se suspendió cuando terminó la Tercera Guerra Shinobi. Justo cuando Naruto tenía 3 o 4 años. Naruto solo sabía de este programa porque Sarutobi Hiji sentía que alguien más joven debía saberlo, de lo contrario, el programa de la Academia Shinobi dirigida por civiles borraría mucha historia. Durante esas 2 semanas, excepto durante el día en que Shizune perseguía a Naruto, disfrazado de Tsunade y Jiraiya, Tsunade supervisaba a Shizune y Naruto en el arte del sexo y la seducción. Un arte que aparentemente Tsunade nunca le había enseñado a Shizune. Así que, durante 2 semanas, leyó libros sobre las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, cuando no estaba trabajando con Jiraiya en Jutsu durante el día. Por la noche, Tsunade le enseñaba seducción y tenía que practicar lo aprendido con Shizune y viceversa. Si bien admitiría que Shizune le había enseñado algunas cosas cuando se hospedaron en el resort al regresar a Konoha. Más tarde descubriría que Tenten era bastante abierta sobre su gusto por el sexo, a pesar de estar muy enamorada de Neji. Con Tenten, eran más o menos 2 personas que no tenían nada que hacer y simplemente se divertían. Con Shizune aprendió, con Tenten solo se divirtió, fue su última pareja, la que fue especial para él. Honestamente atesoraba el tiempo que había pasado con su primer amor, Sakura. A pesar de que fue una estratagema para limpiar su conciencia por lo que planeaba hacer, es decir, desertar con Sasuke, seguía siendo el mejor momento de su vida. A pesar de esto, Naruto no se sentía muy cómodo hablando de sexo. Y en ese momento no buscaba a nadie con quien perderse. No era un Ero Zenin que gastaba cientos de ryo en prostitutas. No, gracias. Hoy no estoy de humor, dijo la rubia sonrojada. Boucher frunció el ceño antes de esbozar una sonrisa de dientes afilados. Bueno, en ese caso podemos jugar a las escondidas, Toto. ¿Pilla?, preguntó Naruto cerrando los ojos e inclinando ligeramente la cabeza. Boucher sonrió con una sonrisa que hizo temblar a Naruto. Saltó sobre él, levantó la pierna y le dio una patada. Naruto levantó los brazos para bloquear el impacto, pero aún así sintió como si la patada le hubiera magullado los huesos. Estuvo a punto de caer al suelo, pero se mantuvo firme. Decidido a devolverle el golpe, tiró de la pierna de Boucher hacia adelante y le dio un puñetazo en la mejilla izquierda.
Fue como golpear una pared de acero, pero con el estilo básico del puño de hierro, el daño fue mínimo. Al soltarle la pierna, Boucher salió disparada hacia el suelo. Naruto observó la figura tendida de Boucher, antes de que ésta se pusiera de pie. Ni un rasguño en su rostro indicaba que hubiera sufrido daño alguno. No es un mal golpe, Toto. Supongo que soy yo, ¿o no?, dejando el jardín. Considerando lo grande que es, tenemos mucho espacio para jugar. Trata de que esto no sea demasiado aburrido. 10, 9, 8, dijo Boucher. Naruto no se quedó, saltó a los árboles y dejó que su entrenamiento shinobi tomara el control. No quería que lo atrapara la loli de las cadenas. No soy una loli. Soy una baja. Gritó la Chainlo Shortsack mientras un demonio aparecía detrás de ella mientras perseguía a Naruto. Una hora más tarde, Boeste entró al jardín para tomar un descanso y encontró a Boucher, sucio y magullado, sentado encima de Naruto, encadenado y retorciéndose, comiendo un helado y quemándose la ropa. Decidiendo que no se había perdido nada interesante, tomó asiento junto al lago y le pidió a su mascota que le trajera un té. Capítulo 5. Fosos de entrenamiento y una Shigal. Ubicación: Reino Koopa. Lugar: Fosos de entrenamiento de soldados, Muro Norte. Hora: mañana. Los fosos de entrenamiento de los soldados eran simplemente terreno arenoso en el exterior del palacio, que tenía altos muros y estaba delimitado por ladrillos volcánicos negros. Había varios a lo largo del Muro Norte. También era el foso de combate más cercano al pasillo real. Todo el equipo de entrenamiento que tenían consistía en pesas improvisadas y círculos de combate. Varios Koopa y Gomba frecuentaban este foso con la esperanza de ser quienes captaran su atención. Hoy no era diferente, ya que varios soldados estaban allí, incluyendo un capitán de la tribu de los caparazones azules. Era un Koopaer, alto y delgado, con el pelo peinado hacia atrás. Solo vestía un bañador ajustado y sus botas para entrenar. Este era Spinby. Los caparazones azules eran una tribu poderosa, no por su número, sino por su habilidad. A diferencia de otros, los caparazones azules eran Koopa que habían adquirido la capacidad de volar. Esto los convertía en algunos de los enemigos más letales a los que enfrentarse. Según todos los indicios, Spinby era el favorito para conquistar el corazón de Bousete. Estaba rodeado por su unidad, las serpientes aladas. Una unidad de asalto condecorada que tenía un 97% de éxito en las misiones. En ese momento, él y sus secuaces estaban apostados junto a las fosas de entrenamiento. Observaban a todos los monstruos y soldados regulares entrenando y no les importaba en absoluto. Ni ellos. O al menos, esa era la norma. Sus ojos estaban puestos en el tema de conversación del reino, Naoto. Naoto estaba haciendo dominadas. Spinby gruñó antes de acercarse a Naoto. «Oye, Naoto», gritó el Koopa alado. Naoto interrumpió lo que estaba haciendo y se dejó caer. Se deshonró a sí mismo, a su tribu y a su clan al usar pantalones negros holgados y una camiseta blanca sin mangas. En lugar de exhibir su cuerpo con orgullo, como hacían los demás durante el entrenamiento, ocultó su magnificencia al mundo. Todos los Koopa y Gomba mostraban su magnificencia al mundo, prueba de su fuerza y vitalidad. Aquello no era el orgulloso despliegue de un guerrero. «Me llamo Naruto. Y tengo tiempo para bailar», dijo Naruto. Spinby resopló. «Los guerreros no bailan, debilucho. Luchamos, combatimos». «Es un giro de fase, Jack», dijo Naruto. Spinby no se dignó a responder mientras entraba al círculo con Naruto. Naruto comenzó a balancearse ligeramente sobre sus pies. Spinby resopló. Sin postura firme, demasiado relajado y sin aura de guerrero. Esto se iba a convertir en una carnicería. ¿Reglas?, preguntó Naruto. «Nada de magia, nada de armas, solo cuerpos. Seguiremos hasta que uno de nosotros no pueda moverse», dijo Spinby adoptando una postura clásica de lucha. Naruto asintió antes de adoptar una postura que desconcertó a todos.
Se irguió como una tabla, luego colocó su brazo izquierdo detrás de la espalda y extendió su mano derecha hacia adelante en forma de cuchillo. Spinny gruñó ante la burla del estilo de lucha de Koopa antes de lanzarse hacia adelante. Naruto esquivó el intento de agarre, luego usó su mano derecha para derribar a Spinny, saltó y se llevó ambos pies a la cabeza. Estilo puño de hierro. Patada giratoria. Gritó Naruto. Spinny comenzó a girar como una peonza antes de tocar el suelo. Rugió mientras se ponía de pie de un salto y comenzó a atacar a Naruto. Naruto se agachó, retrocedió y, a pesar de lo grande que era Spinny, era sorprendentemente rápido. Naruto apenas podía seguirle el ritmo. Naruto logró llegar al borde de la arena, antes de que Spinny lo pateara en la espalda y lo lanzara a los brazos de este, quien lo abrazó con fuerza antes de arrojarlo lejos. Naruto aterrizó en el suelo entre los vítores de los compañeros de su enemigo, antes de ponerse de pie. Spinny se abalanzó de nuevo sobre Naruto y esta vez logró herirlo en el pecho con sus garras. Naruto contuvo el dolor mientras adoptaba una postura defensiva y retiraba ambas manos. Estilo puño de hierro. Doble impacto. Gritó Naruto lanzando ambos puños hacia adelante. Sus ataques impactaron de lleno en el pecho y el estómago de Spinny, haciendo que el Koopa alado retrocediera y vomitara sangre. Miró fijamente a Naruto, desplegó sus alas y se abalanzó sobre él. Lo agarró con fuerza, se elevó en el aire y se lanzó en picado contra el suelo. Apenas a 10 metros del suelo, soltó a Naruto, quien se estrelló de cabeza contra la tierra. Spinny aterrizó y rugió victorioso, recibiendo la aprobación de sus amigos. En medio del clamor popular, no se percató de que Naruto había salido del agujero. Miró fijamente al hombre que casi le había costado la vida. Los recuerdos le vinieron a la mente. Persiguió a su mejor amigo y compañero de armas hasta el Valle del Fin. Sasuke le prendía fuego, quemándole la piel hasta dejarla carbonizada. Sasuke lo estampó contra el suelo, con el cuello roto y el cráneo crujido. Sasuke le está clavando un maldito Chidori en el pecho, 2 veces. Los ojos de Naruto sangraban rojos, sus uñas se convirtieron en garras de 1,5 centímetros. La rabia corría por sus venas. Rugió ignorando a todos y saltó por los aires, aplastando a Snippy con todo su peso. Una vez en el suelo, logró romperle una de sus alas, haciéndolo gritar de dolor antes de que las girara y se pusiera completamente encima de él, comenzando a llover golpes sobre Snippy. Snippy levantó los brazos en una postura defensiva, pero Naruto siguió golpeando, incluso cuando su piel se abrió, sus nudillos se rompieron y la sangre comenzó a volar. Después de solo unos minutos, la neblina comenzó a desvanecerse cuando sintió que la resistencia abandonaba el cuerpo de su oponente. Naruto levantó la vista desde donde estaba, contemplando el cuerpo tendido de su oponente. Su rostro estaba destrozado, le faltaban dientes. Gemía de dolor. Naruto. El rubio jadeaba mientras miraba a su alrededor. Todo a su alrededor era silencio. Al ponerse de pie, Naruto sintió alegría. Nunca había sido un fanático de las batallas. Ni mucho menos. Disfrutaba del entrenamiento y de una buena pelea, pero el sabor de la batalla y la sangre nunca había estado en su mente. Tal vez eran los inicios de una mente perturbada, la maldición de la locura que todos los shinobi padecían de alguna forma. ¿Quién más quiere recibir estas manos? Gritó Naruto, hablando en su lengua materna mientras sus ojos zafiro ardían de furia. Todos los que habían rodeado el foso retrocedieron. Lanzar un caparazón de Air Blue era una hazaña en sí misma. Se oyeron aplausos. Todos miraron hacia donde provenían los aplausos y vieron a Bousete, Bouche y Kamak de pie al otro lado del foso, cerca de la entrada real. Mantén tus ojos puestos en Naruto, miembro honorario de la gran tribu navegante. Mi campeón, anunció la reina de los Koopa con una sonrisa burlona. Varias personas se giraron y miraron al hombre que, al parecer, se había ganado el favor de Bousete. Ubicación: Reino Koopa. Lugar: Parque Automotor. Hora: mediodía. El depósito de vehículos del Reino Koopa era el centro de la mayoría de los vehículos avanzados del reino. En sus 3 años de gobierno, Bousete rara vez permitió que alguno de los vehículos saliera, a menos que estuvieran patrullando el territorio o participando activamente en la guerra. Allí residían los Shies.
Los Shiyes eran conocidos por ser una raza bastante solitaria y enemigos declarados de la raza Yoshi. Nadie conoce la razón de esta aparente enemistad. Trabajaban para las razas Goomba y Koopa como una raza subordinada, principalmente para su protección, pero debido a sus habilidades con las máquinas, las armas y la construcción, los Goomba y Koopa dependían de ellos. Era más una simbiosis que una relación amo-esclavo propiamente dicha. Además, el hecho de que a los Shiyes se les permitiera servir en el ejército, pero eligieran servir como mecánicos y técnicos, no decía mucho de ellos a los ojos de los Koopa y Goomba. A los Shiyes se les solía encontrar vistiendo una túnica roja con una solapa suelta en la parte posterior de la cabeza, un cinturón marrón con una hebilla dorada, zapatos azules con suelas marrones y una máscara blanca con 3 agujeros ovalados negros, que representaban ojos grandes y una boca pequeña. La máscara se sujetaba al rostro nunca visto del Shigui con una correa marrón. Los agujeros de la máscara del Shigui se movían como si fuera un rostro real. Sin embargo, existían grandes diferencias entre los machos y las hembras de la raza. Los Shiyes no superaban los 90 centímetros de altura y eran bastante robustos, siendo bastante fuertes para su baja estatura. Las hembras de los Shiyes no eran mucho más altas, apenas alcanzaban los 120 centímetros, pero eran más delgadas. El garaje especial del parque automovilístico albergaba los vehículos que se usarían en el circuito de carreras de 10 pistas. Una alta Shigal trabajaba en los vehículos. Era alta para ser una Shide. Con 1,63 metros de estatura, también era muy delgada, a diferencia de la mayoría de las Shides, que eran robustas. Su rostro estaba oculto tras el mástil que todas las Shiyes usaban en público, pero esto no lograba disimular los mechones de cabello turquesa que asomaban por debajo de su ajustada túnica roja que le llegaba hasta la mitad del muslo, un grueso cinturón marrón inclinado en la cadera con una funda y una bolsa, medias blancas y botas azules de tacón alto. Esta Shigal en particular se llamaba Integra. Aunque nadie fuera de su gente conocía ese nombre. Integra estaba inclinada sobre el motor, girando una llave de carraca para apretar un tornillo que se había aflojado. Alejándose del motor, sonrió satisfecha con su trabajo antes de retroceder y cerrar el capó del kart. Luego, dio la vuelta y lo encendió. Escuchó el ronroneo del motor con una sonrisa de satisfacción antes de apagarlo. Tomó una toalla y se secó las manos antes de salir del taller. Los Shiyes no tenían un horario fijo como los demás. Solían ser adictos al trabajo y perfeccionistas. Trabajaban hasta terminar el trabajo con poca supervisión. Como su trabajo había terminado, decidió hacer algo que solía hacer. Fue a los boxes a observar el entrenamiento de los soldados. Era un pasatiempo bastante popular entre varias hembras, sobre todo entre las que no tenían pareja. Los Shiyes no tenían el mismo sistema de apareamiento que los Goombas, los Koopas o los humanos. Los Shiyes solían encariñarse con alguien. No siempre era recíproco, así que algunos Shiyes se conformaban con su segunda opción. Al llegar, vio a varias mujeres de susurrando y hablando entre risitas. Caminó hacia la barandilla y se inclinó para ver qué miraban todos. Bajó la mirada y vio a varios Koopa y Goomba. Si bien Integra apreciaba los músculos y la complexión de los Koopa y Goomba, no le resultaban especialmente atractivos. Solía venir a esa zona principalmente porque tenía una de las mejores vistas del palacio. La parte norte del palacio daba a las tierras fronterizas. A menudo se preguntaba cómo sería la frontera. Al menos, esa era su razón habitual. Sintió la necesidad de bajar la mirada y, al hacerlo, sus ojos se posaron en un joven. Era bastante más alto que ella y rubio. También estaba increíblemente en forma, a juzgar por las flexiones que estaba haciendo. Pasó a hacer abdominales. Integra se inclinó hacia adelante y su máscara mostró una leve sonrisa y un rubor en sus mejillas. Lo observó durante unos 15 minutos antes de que se moviera para ser dominadas. No pasó mucho tiempo antes de que Spinny se acercara y buscara desafiar al rubio a una batalla. La pelea en sí fue corta y brutal. La mitad de lo que a Koopa le gustaban sus peleas. Si acaso, para ella había belleza en la brevedad de la batalla. De hecho, eso hacía que el chico fuera más fuerte a sus ojos.
La forma absolutamente brutal en que entregó su abierto, los músculos, el cabello rubio, el fuego en sus ojos. Esa pasión parecía estar amarga en su alma. El poder que mostró en la pelea. Integra frotó sus muslos. ¡Oh, cielos!, cayó de rodillas mientras sus manos se llevaban a su rostro enmascarado. Si pudiera ver sus propios agujeros negros por ojos, vería que se habían convertido en corazones. Su corazón latía rápido solo de pensar en él. Naruto. Integra lo sabía, simplemente sabía que se había encariñado con ese chico. Naruto, de la gran tribu Bowser. Ahora que tenía un nombre para asociar con un rostro, se preguntó si tendría una unidad militar bajo su mando o si se trataba de un grupo de trabajo especial que colaboraba estrechamente con la reina Bowsette. En cualquier caso, Integra planeaba solicitar servir bajo las órdenes de su ídolo. Aunque nunca llegara a ser una figura importante en el reino, ella lo seguiría para siempre. Pero primero, regresaría a casa y se cambiaría la ropa interior, después de 1 o 2 horas en su sofá con su juguete favorito, tal vez una vez en la ducha, otra vez en su cama, y esperaría que sus vecinos no llamaran a las autoridades locales porque ella gritaba de nuevo.